Por eso la gente se va al infierno, porque les parece increíble. O sea, que cuando Cristo en la cruz fue inmolado por nuestros pecados, ha redundado para nosotros en la inmortalidad. O sea, que yo pueda ahora cometer pecados y nunca más me voy al infierno. Oh, no, o sea, sí, pero, o sea, es que el corazón humano. Porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El corazón. El corazón humano. Entonces, la palabra convencer tiene que ver directamente con la fe, porque fe es certeza, convicción. Entonces, el corazón humano tiene que ser convencido, porque el corazón humano es incrédulo y perverso. Entonces, tiene que ser vencida la incredulidad albergada en el corazón. Ese seco de incredulidad. Cristo pide fe, no pide creer, exige fe. ¿Quién diera que el Señor solamente exigiera creer? Sería más fácil. Pero no, Cristo no está exigiendo creer, está exigiendo fe. Y para Dios nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Este es el factor que Dios toma en cuenta en un corazón humano para justificarlo, para hacerle nacer su espíritu de nuevo, para que Cristo venga a morar dentro de él. Porque el Señor no es Dios de muertos, el Señor no es Dios de muertos espirituales, Dios es Dios de vivos, Mateo 28:32. Y cuando la persona nace de nuevo espiritualmente, ahí sí que puede haber relación entre el Espíritu Santo y el Espíritu nacido de nuevo del ser humano. Pero el Espíritu Santo de Dios no puede tener relación con un muerto espiritual. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 2, 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahí Pablo está enseñando la diferencia entre el hombre natural versus el hombre espiritual. Dice Pablo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, con el Espíritu nacido de nuevo. Más el espiritual, aquel que estaba muerto espiritualmente, pero que Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo, más el espiritual todo lo juzga. Solamente el espiritual puede entender lo que está escrito en la Biblia. La gente que está acá no puede ser salva por sí sola. Entonces aquí van a rajar vestidura a las personas, igual que los fariseos. Pongan mucha atención. Una persona que se encuentra en las tinieblas, en el camino ancho, no puede ser salva por ella misma. En la religión, yo estuve tanto tiempo en la religión, decían, la palabra de Dios tiene poder propio. Basta que una persona que está aquí, en la pared, vea un texto bíblico y puede ser salvo. No, eso es muy difícil. Miren, el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Los muertos. El hombre muerto espiritualmente es el hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, el muerto espiritual tiene que oír a los vivos, porque los vivos tenemos a Cristo morando dentro. Los muertos tienen que prestarle oído a Cristo habitando dentro de los nacidos de nuevo. ¿Me entienden? Es por eso que Cristo nos envía a predicarles a las personas muertas. Entonces los muertos espirituales oirán un día a Cristo morando dentro de un salvado, y los que le presten oído a los salvados vivirán. Cristo dice a los suyos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio, y que como resultado de haber aportado fe a su creer en el Evangelio, yo mismo entonces viniese a morar dentro de él, el que tiene el Hijo tiene la vida, 1 Juan 5:12, esa persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Entonces hablamos del bautismo espiritual, que es ser inmerso Cristo dentro del corazón humano. El que tiene el Hijo tiene la vida, 1 Juan 5:12. Pero estos conceptos no son enseñados en las congregaciones cristianas evangélicas. El bautismo espiritual no es enseñado. El arrepentimiento genuino para salvación tampoco. Se dice, en cambio, digamos, como intercambio de este verdadero arrepentimiento, le predican el arrepentimiento de los pecados. Arrepiéntete de tus pecados para ser salvo. No, arrepiéntete aquí. Sufre el cambio en la forma de autopercibirte mentalmente en tu mente. Arrepentidos, aquí. El evangelio que predica la gente de religión es Romanos 10:9,
Romanos 5:8, Juan 3:16, Juan 5:24, pero este anuncio no es predicado. Este es el Evangelio. El Señor Jesucristo, solamente el Evangelio se lo reveló al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. El Señor no le reveló el Evangelio al apóstol Pedro, no, ni al apóstol Juan. No, al apóstol Juan le reveló el Apocalipsis. Tampoco al apóstol Santiago, ni al apóstol Judas, no, solamente al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, a su vez, solamente nos escribe el Evangelio en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 6. No le escribe ninguna otra carta más, ni siquiera en la carta a los romanos, ni en la carta a Filemón, no, solamente a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Entonces el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, dice allí: y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene el anuncio: que Cristo murió por los pecados de nosotros. In the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins, according to the Scriptures. And he was buried, and he was resurrected on the third day, according to the Scriptures. The first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, chapter 15, verses 3 and 4. Verses 1 and 7. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, Pedro, luego por Jacobo, luego fue visto por luego fue visto por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Está escribiendo el apóstol Pablo. Pero el Evangelio se resume en el versículo 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. O sea, la muerte es la paga por el pecado. Así se pagan los pecados, con la muerte. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué tipo de muerte? ¿Cuál era la muerte que nos servía a nosotros? La que tenía que padecer Cristo. ¿La muerte de su Espíritu? No, porque el Espíritu Santo no puede entrar en muerte. No, porque es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. No era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, en sustitución de nuestras almas. No. Tampoco era la muerte física, muerte física de Cristo, en sustitución de la muerte de nuestras almas. No. Era muerte del alma en sustitución de nuestras almas. Muerte del alma de Cristo, alma por alma. Entonces, Cristo, que tiene la inmortalidad, como dice primera de Juan, digamos, Hechos 2:24, Hechos 2:24 dice que la muerte no podía retener al alma de Cristo. ¿Ya? Hechos capítulo 2, versículo 24, que la muerte no puede retener, no le puede retener. Hechos capítulo 2, versículo 24, Hechos 2, 24, dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ya? Era imposible, Hechos 2:24, era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. O sea, el alma de Cristo es como el alma nuestra. Nosotros somos el soplo, nuestra alma es el soplo del alma de Cristo. O sea, Cristo es nuestro pariente cercano que nos puede redimir. Puede pagar el precio en rescate de nuestra alma. Redentor. Entonces, rescatar el alma que tiene que ir al infierno, al juicio del lago de fuego, rescatarla. Ir en rescate, rescatar el alma, rescatarla del infierno, el juicio. Eso es redentor, redimir, rescatar. Entonces, ¿cuál es el pago en rescate? ¿Cuánto hay que pagar para rescatar un alma? Vida por vida. O muere el alma humana, o muere tu alma. Pero Cristo tiene su alma inmortal. Él puede entrar en condenación a la muerte de su alma y volver a tomar su vida, ¿verdad? Los dolores de la muerte no podían retener al alma de Cristo. Cristo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida. Cristo puso su vida en un cuerpecito que estaba en el vientre de María, en Belén de Judá. A los 33 años, Cristo se dispuso a pagar.
O sea, compraron nuestras almas al precio de su vida. Yo pago lo que estas almas deben pagar. O sea, estas almas tienen que ir al infierno, ya, cargados de sus pecados, para responder penalmente por sus pecados en este juicio. Responder penalmente por sus pecados en este juicio, el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí le bastará un pecado que le sea encontrado, juzgado al alma, para hacer el alma lanzada a la muerte, al lago de fuego, la muerte segunda, la muerte del alma. Apocalipsis 20:14. Entonces, para rescatarnos de ir a todo este proceso, Cristo nos sustituye este proceso. Cristo fue enjuiciado aquí, igual que nosotros tendríamos que ser enjuiciados acá por nuestros pecados. Los pecados nuestros le fueron cargados a Él, para Él hacerse cargo, para Él responder por nuestros pecados penalmente. Y los pecados se responden penalmente con la muerte del alma. Entonces Cristo se encargó de sustituirnos la condena. ¿Ya? O sea, Cristo fue enjuiciado aquí, tal como el ser humano tiene que ser enjuiciado acá en el juicio ante el gran trono blanco. O sea, nos sustituye Cristo el juicio, para que nosotros no vayamos a juicio, nos vayamos, una vez que moramos, al infierno, a esperar en tormento el juicio, y ser lanzados al lago de fuego. No, que esto no nos ocurra. Entonces Cristo nos sustituye el juicio, para que no vayamos a juicio nosotros. Enjuiciado por nuestros pecados, Cristo, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplica sobre el alma de Cristo. Entonces Cristo sufre esta condena, porque Cristo la puede sobrevivir, y la sobrevivió, porque es inmortal. Entonces tenemos nosotros Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Estaba todo oscuro. Densas tinieblas habían venido sobre el mundo entero, como decía Mateo 27, versículos 45 al 46. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Cristo primero estaba agonizando. Y si vienen las tinieblas, María, la madre de Jesús, que estaba contemplando la cruz junto a Juan, no vieron nada. No vieron lo que ocurrió en la cruz. Estaba todo oscuro. Todos los pecados de la humanidad, los míos y los tuyos, le fueron cargados a Cristo en su cuerpo. El Padre lo desampara. Y Cristo exclama, Eli, Eli, lama sabachthani. Y luego Cristo, su corazón, colapsa. Aquí fue a parar el alma de Cristo. Aquí. Tal como un alma humana tiene que ser enjuiciada y ir a parar acá, tal cual. En vez de que yo en justicia, porque yo me merezco ir al lago de fuego, el que en vez de mí, su alma, entró en la eternidad, en desamparo eterno, porque aquí exclamó el Señor, me has desamparado, he entrado en desamparo, me has desamparado, y su cuerpo colapsó y su alma, en desamparo, entró en la eternidad. De día y de noche, en desamparo. Entonces se cumple el Salmo 22, escrito 900 años antes de que Cristo viniese al mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. De día y de noche, de día y de... No tiene fin. Este es el ambiente de la eternidad. Pero Cristo tenía un mandato del Padre, ¿verdad? Poner su vida, la puso en Belén de Judá, su alma, pagar por nuestros pecados y luego volver a tomar su vida. Y Cristo, en obediencia a este mandato del Padre, Él volvió a tomar su vida. Estaba todo oscuro. Y se despejan las tinieblas. Y estaba María, la madre de Jesús, y el discípulo amado, Juan. Ahora Cristo se dirige a su madre, Juan 19, versículos 25 al 30, y le dice a su madre María, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo amado recibió a María en su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y esto es relevante, extremadamente relevante. Juan 19, 28. Después de esto, después de que Cristo le habla a María y le habla a Juan, después de esto, sabiendo Jesús que estaba ya todo consumado. Y Cristo no había muerto. Estaba con vida física. Y la vida de la carne en la sangre está. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él. Levítico capítulo 17, versículo 11. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si hubiese sido que para ser salvo uno tendría que depositar fe en la sangre de Cristo, o sea, Cristo tendría que morir. Cristo jamás habría pensado que estaba todo consumado, como sí lo dice Juan 19, 28. Entonces, Cristo jamás habría exclamado, consumado es, ¿no? Tendría que haber muerto físicamente, porque la vida de la carne y la sangre está, entonces su carne tendría que morir. Al día tercero, después de haber sido puesto en la tumba de José de Arimatea, habría resucitado, como en efecto se ocurrió, y ahí sí, ahí así habría pensado que estaba todo consumado. Porque la sustitución, vida por vida, era cuerpo físico por alma, ¿cierto? Supuestamente, no. Su cuerpo físico estaba con vida y ya sabía que estaba todo consumado. Juan 19, 28. Le habla a María, su madre, y le habla a Juan. Sabiendo que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea que estaba con vida física. Tenía que probar el vinagre todavía, estaba con vida física. Y ya sabía Cristo que estaba ya todo consumado, ya lo sabía. ¿Qué es lo que ya estaba todo consumado? La promesa que Dios le hizo a Abraham, en Génesis 22, versículo 18. En tu simiente, es decir, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Totalmente consumado. Lo que Cristo nos había prometido a nosotros en Juan 10, 28, yo le doy vida eterna, total y absolutamente consumado. Y lo que el Padre le había ordenado, poner su vida en Belén de Judá a los 33 años, entrar en condenación y de la muerte eterna, eterna muerte, volver a la vida. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y cuando Cristo volvió a tomar su vida, sabía que ya estaba todo consumado, todo. No faltaba nada más para consumar, entre otras cosas, la inmortalidad para el alma de usted, la vida eterna para su alma, lo prometido por el Señor. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 20, 18, dice Hebreos 6, versículos 13 al 18. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. O sea que aparte de prometer, juró. Por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Promesa y juramento. O sea, Dios prometió y juró darle vida eterna a usted, darle vida eterna a mí, a mi alma, darle vida eterna a todas las naciones de la tierra. Ahora la condenación, a partir de la cruz del Calvario, es por no creer. No por ser un infiel, por no guardar santidad, por no permanecer con el pámpano en la vid, por no dejar de ser tibio, por ser una persona que no cuide la salvación porque supuestamente se puede perder, por no dejar el pecado. No. Es por no creer en esta obra redentora de Cristo, que ha redundado en la inmortalidad para nuestras almas. O sea, lo que condena a un ser humano es tratar a Dios como un mentiroso. Eso es lo que no tiene el perdón de Dios. Una persona no puede irse al cielo tratando a Cristo y al Padre como mentiroso. El Padre ha prometido darnos vida eterna y esta vida está en su Hijo. Cristo mismo dijo, yo les doy vida eterna, Juan 10, 28. Miren, si una persona dice que la salvación de Cristo se puede perder, dejar de ser, está tratando a Cristo como mentiroso y al Padre como mentiroso. Porque tanto el Padre Celestial y Dios Hijo también, los dos nos han dicho que nos han dado vida eterna. No una salvación que deja de ser, que se pierde. Lo eterno es lo que siempre va a existir. Y Cristo nos dice vida perpetua, vida eterna. Yo se las doy, vida por siempre. Yo les doy vida para siempre, perpetua. Eterno, eternal, is always be. Eternal is always be. Never stop being. Siempre ser, nunca deja de ser. Because deja de ser. Porque si deja de ser, entonces ya no es eterno. Entonces ya no es eterno. Si la salvación deja de ser, se pierde, entonces no es verdad lo que dice Cristo. Cristo dice que Él nos da vida eterna. Juan 10, 28.
Yo le doy vida eterna. No una salvación que deja de ser, que se pierde. No, vida eterna. Si deja de ser, si algo deja de ser, no es eterno. Porque eterno es siempre ser. Y Cristo nos dice en Juan 10:28, yo le doy vida eterna. Vida perpetua, por los siglos de los siglos. Yo se las doy. Juan 19:20, Juan 19:28. No, Juan 10:28, ahí está, Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. Y estando a punto de entregar su espíritu, exclamó a gran voz el Señor, consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Y entregó su espíritu. Entonces, en 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice Juan, escribe el apóstol Juan a la iglesia, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado tocante a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, no una salvación que deja de ser, que se pierde, no, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene inmerso a Cristo morando dentro de su cuerpo, el que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:12. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13.